Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Triatlón sin Ciencia. Antes de comenzar este capítulo me gustaría hablarles de algo muy importante, la salud mental. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud de Colombia, al menos el 66.3% de las personas en Colombia afirman haber tenido algún problema de salud mental. Con un agravante, y es que dentro de ese 66%, el 75% eran mujeres entre los 15 y los 24 años. En este orden de ideas me gustaría hacerles una invitación. Si ustedes, sus familias, algún amigo, algún conocido, algún colega, tiene algún problema de salud mental o la está pasando mal o ustedes creen que necesita apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico, no duden en apoyarlo. Una charla, un café, una salida a comer, hasta una salida a caminar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dicho esto, bienvenidos al segundo capítulo. ¿Listo? Entonces, después de muchos intentos, Sí. la tecnología es como las impresoras. ¿Te acuerdas que uno iba a imprimir y cuando necesitaba algo con urgencia, como que la impresora siempre se trababa? Sí, siempre. Entonces, aquí estamos, capítulo 2 con una súper invitada. Estaba de verdad súper emocionado por hacer este capítulo contigo. Fue la única persona en la que pensé para hacer capítulo 2. Entonces, aquí estamos, Olga Vargas. ¿Cómo estás, Hola, Olguita? todo muy bien, súper. ¿Tú cómo vas? Bien, también, dándole. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo va Ciudad de México? Bien, ahorita estamos un poquito como en medio invierno. Hace mucho frío, a veces hace un poquito de calor, entonces ajustándonos a los entrenamientos en este momento, pero todo súper bien, todo súper bien. Ok. Y tú tienes piscina en tu casa, ¿no? Por lo que veo. Sí, estaba Uy. dañada, ya me la arreglaron, entonces ya puedo otra vez volver a entrenar juiciosa natación. Pero se ¿Cuánto te podía hacer demoras en, mientras tanto lo otro. cuánto te demoras en llegar a la piscina? Lo que se demore el ascensor en llegar, o sea, me bajo un piso y ya. Ahí. Mm, qué envidia, en verdad. Sí, es una Pero fortuna. en general, Ciudad de México, ¿te gustó? ¿No te gusta? ¿Cómo es? Sí, me encanta, me parece que es un espacio súper lindo, tiene una energía chévere, es muy buena calidad de vida. Hay algunas cosas como el tráfico que a veces no me simpatizan mucho, pero uno se contextualiza y todo está bien. Bueno, pues sí, al final de cuentas somos seres de costumbre, ¿no? Sí, y es de entender, de aprender, de saber que esa es su cotidianidad, que eso es parte de la ciudad, del ambiente, y pues si yo soy la que me voy a molestar por eso, pues la que pierde soy yo. Entonces, porque el tráfico no va a cambiar porque a mí no me gusta, entonces no importa, uno se acostumbra. Claro, no, y tú tienes el mindset, entonces ya todo perfecto. Yo quería comenzar, yo quería comenzar este episodio contándoles a ti y a los que nos escuchan una anécdota. No sé si te acuerdas el desayuno que tuvimos después de Nariño 2023. Sí, con los Exacto. zapatos. Nosotros, para contarles, estaba yo desayunando, el mood estaba muy diferente porque Olguita había ganado el día anterior, yo había caminado toda la carrera, se había sido tenaz, y nos sentamos a desayunar, Olguita llega y dice, ¿me puedo sentar con ustedes? Pues claro, cómo no, o sea, y hablamos, mis papás estaban súper bien, bueno, desayunamos ya, bueno, y Olguita se para y mi papá llega y me dice, qué mujer tan calmada, me gustó demasiado su calma. Es muy, muy profesional. Y yo, sí, ella es una campeona. O sea, y desde ese Tan momento, lindo. acá estás. Entonces, No, apenas qué les dije bonito. que iba a grabar contigo, fue como, uy, claro, no tienes que preparar ese episodio súper bien para que te salga súper bien. Yo, claro que lo preparé muy bien. Ay, qué bonitos. Mándales muchas saludos. Entonces, para que sepas que aquí desde este lado tienes dos fans, más de los que te Gracias. imaginas. Gracias. Ya para entrar en materia, Olga María Vargas, campeona en Cartagena 2022, nadadora, no sé cuántos récords panamericanos, triatleta, psicóloga, no sé, no sé ni por dónde comenzar. Pero me gustaría comenzar más con tus inicios. O sea, todos sabemos, Olguita la nadadora, que nada de forma enviciante, o sea, verte nadar es guau. Me ¿Cómo encanta. comienzas?
¿Cómo comienzas tú en la natación? ¿Cómo fueron tus primeros brazadas? Bueno, mi mamá dice que yo estoy en el agua como desde los 6 meses. Em, en el club había una piscina y me llevaban mucho allá. Y desde muy chiquita mi mamá me tenía una bañera gigante y ella dice que yo amaba que no me sacaran nunca de la tina. Y desde ahí empecé a como interactuar mucho con el agua, desde lo que dice mi mamá, y me empezaron a meter mucho a la piscina. Y ella dice que más o menos desde los 3 años estoy compitiendo en natación. O sea, desde muy chiquita me metieron, no se podía, creo que a los 3 años no se podía, pero competía con gente, con niñas de 6 años y yo aún tenía 3 años. Entonces, eso era como súper gratificante para mis papás. Y desde ahí empecé como a enviciarme mucho con la natación, pero mis papás obviamente nos permitieron a mi hermana y a mí aprender muchos otros deportes para saber en realidad cuál era el que con el que nos queríamos quedar ya mucho más seriamente. Entonces aprendimos muchos deportes, pero a la par seguíamos nadando de todas formas, hasta que ya cuando fuimos más grandes nos dijeron, bueno, ¿con cuál deportes que van a coger ahorita en serio? Y mi hermana y yo quedamos en natación, entonces desde ahí ya entrenamiento 2 veces a la semana, gimnasio, y de ahí todos los torneos y todo lo que nos siguió a nosotras dos. Mi hermana después se retiró, yo después seguí un tiempo y ya después yo estuve intermitente hasta que otra vez volví a nadar en el 2000, o en el 2010 volví a nadar en universitarios y ya en triatlón desde el 2019. Claro, es que no hay una forma de haber cogido esa natación hace 3 años. O sea, No. en verdad, las personas que no me crean, o sea, tienen que ver un video de Olguita nadando para que sepan de lo que yo les estoy hablando. Es una brazada, Eso o mismo. sea, una brazada avanza 3 metros. O sea, es de verdad el mejor estilo que he visto. No estoy echando flores, pero se las merece. Sí, eso me han dicho. Obviamente cuando uno se ve a mí me gusta, no me veo mucho nadando, pero cuando me veo me parece muy chévere también. Súper. Y Olguita, perdóname, ¿esto dónde pasó? ¿En Bogotá? No, yo soy de Armenia. Yo soy de Ok. Armenia y casi la gran mayoría del tiempo que entrené hasta los 16 años fue en Armenia. Después de ahí me fui para Estados Unidos a entrenar por un equipo en Fort Lauderdale y de ahí después volví, empecé a entrenar en Cali, seguí entrenando en Cali y ahí ya después me retiré, pero estando aún en Cali. Ok, o sea, estuviste a alto nivel. Sí, sí, a muy alto nivel. Y creo que No, pues, eso fue de lo que más me cansó, que eran presiones demasiado fuertes de en todos los campeonatos tener que ser primera, tener que siempre buscar estar en el tope, en el tope, en el tope, no se podía bajar, no se podía descansar, no se podía muchas cosas y pues obviamente a esa edad uno sin muchas herramientas mentales, pues uno se cansa, se aburre y por muchas cosas pues uno termina dejándolo, que si ahorita, si en este momento me estuviera pasando con las herramientas mentales que tengo ahora y de resistencia y de muchas cosas y de madurez deportiva, por así decirlo, estaría feliz en ese tope y en ese nivel en el que estaba en ese tiempo, pero bueno, así es la vida. claro, es que lo que pasa es que, como que esa era mi primera pregunta, y ya como para entrar en materia un poco, es, o sea, la psicología es una rama, no sé, eso, ahorita hablamos de eso porque yo obviamente de psicología no sé ni papa, pero uno como deportista, así sea de alto rendimiento, recreativo, dominguero, lo que sea, siempre tiene una presión. O sea, el deporte le pone a uno una presión de entrada, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que la persona, o bueno, las personas que entramos al deporte, de alguna u otra manera nunca sabemos, o bueno, no sabemos de una forma sana, por así decirlo, cómo manejar ese tipo de presiones, ¿no? O sea, la persona que quiere subir a patios en, no sé, pongámosle 35 minutos y no lo logra, y no lo logra, y no lo logra, eso va a ser una presión
que se va a ir acumulando como ahí y ahí y ahí, y esa presión eventualmente va a estallar en algún momento, ¿no? Sí, pues es que depende mucho de los ideales que uno tiene, de las expectativas que uno tiene, de qué tanto, como tú dices, uno se presiona frente a uno mismo o frente a los demás. Que ahorita por todo lo de las redes sociales, y eso también ha existido durante mucho tiempo, pero ahorita es mucho más frecuente todo lo que tiene que ver con la presión y con la frustración de llegar a ciertos niveles o de estar a ciertos niveles en el deporte y en la, digamos que en el nivel que uno esté. Pero esos son aspectos que si uno no tiene las herramientas mentales para uno saber manejar esa presión, tolerar, mantenerse, persistir, trabajarlo y lograrlo por uno mismo, no por los demás, eso termina, si no se tiene eso, uno puede quedarse muy frustrado por mucho tiempo o incluso abandonar el deporte o pensar que uno no es para eso. Claro, yo creo que ese es uno de los principales problemas que hay como en cuanto a los resultados, ¿no? Porque la presión, digamos, en tu nivel, por ejemplo, la natación, que uno sabe que la natación es un deporte en el que ustedes entrenan mañana y tarde, que los entrenamientos son larguísimos, hay que decir la verdad, la natación para mí es demasiado monótona, o sea, tú estás ahí viendo la línea azul, Una ir y vez. venir, ir y venir, ir y venir, haces un giro, pero pues eso es demasiado monótono y demasiada carga, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno ya está en esas edades de los 16, 17 años, que ya el deporte comienza como a ponerse ya un poquito más serio y la curva empieza a subir y los resultados bien, empiezan a llegar, como que ya la cosa se pone más difícil, ¿no? Sí, y en ese tiempo en realidad sí nos medían mucho, pues ahorita muy probablemente también, pero nos medían mucho por resultados, que ahora en el triatlón yo lo cambio mucho y lo veo mucho más desde el proceso de lo mío, pero en ese tiempo nos medían mucho por resultados, entonces sí tenía que quedar en las dos primeras a nivel nacional para poder ir a una Copa Pacífico, un suramericano, un centroamericano o intentar empezar a buscar tiempos para Juegos Olímpicos. Entonces, pues obviamente para cada campeonato en interligas, en los nacionales interligas, interclubes, pues eran campeonatos muy fuertes en los que había que sí o sí responder, tener resultados o incluso también buscar récords nacionales. Entonces, pues obviamente eso genera una presión gigante que, como te digo, si lo miden a uno por resultados, pues obviamente es una presión y una sensación de tengo que responder demasiado bien en este espacio. Versus ahorita, digamos, como en más asociado a momentos más amateur, que aún así lo miden supuestamente a uno por resultados y lo ven a uno de cierta forma por resultados, pues obviamente el proceso es completamente diferente y como yo lo vivo y como yo lo he venido modificando para poderme mantener, para poder estar, digamos que enganchada, comprometida y ser consistente y resistente en el tiempo, pues ya es otra cosa diferente. Claro, es que ahí ya iba, digamos, como mi segunda pregunta, y es, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, pues la competitividad, pero ¿cómo ves tú ahora tu etapa de triatleta? Ya obviamente, pues más madura, supongo yo, no sé, lo digo, sin los resultados que estabas esperando, pues cuando estabas en la natación, pues porque antes la natación era ya otro nivel. Ahorita, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo percibes, digamos, tus resultados? ¿Te das muy duro? ¿No te das tan duro? ¿Cómo ha cambiado? No, que si me doy duro o no, no. He venido cambiando mucho la mentalidad con respecto a evaluarme, de qué forma me evalúo y de qué forma identifico yo lo que termina haciendo en las carreras. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que hay tantas variables que uno no puede controlar dentro de una misma carrera que un resultado no me termina definiendo todo un proceso que yo llevo trabajándole, digamos que a esa carrera. Entonces, si hay una carrera en la que probablemente las cosas no salen como se suponía que debían salir,
Igual aún así uno dice, pues entrené para esto, ojalá pase esto, sin embargo pueden pasar demasiadas cosas, pero a lo que le he venido como poniendo mucha atención ha sido a evaluarme durante todo el proceso, entrenado juiciosa, cuánto, cómo me he comprometido, desde qué forma he respondido frente a mí en el respeto por mis entrenamientos, por lo que es importante para mí, por cada una de las cosas del proceso, cada una de las áreas y de las aristas, que no solamente es entrene y entrene, sino también es la comida, también es mi parte mental, también es el descanso, también es el fortalecimiento, la recuperación, muchas cosas. Cómo yo le pongo atención a eso en el momento en el que me evalúo para entender que muy probablemente el resultado de la carrera que haya sido o era la que tenía que ser y de todas formas aún intentando darlo lo mejor que lo pude hacer en ese momento, así fue como fue. Y también es de aceptar y decir, perfecto, lo acepto, lo entiendo, eso es parte de mi proceso también y que aprendo de eso, que para mí eso es lo más importante, es aprender a identificar qué me deja cada una de las carreras y qué me mueve para seguirme llevando a lo que quiera que sea en mi proceso como deportista y como triatleta ahorita. Claro, es que eso que dices es vital, o sea, son tantas cosas, tantas variables, o sea, de verdad el triatlón tiene tantas cosas que Sí. uno a veces no sabe ni, o sea, no, lo único que uno puede controlar es básicamente cómo entrena, lo que come, un par de cosas y ya, Sí, porque el clima, todas esas cosas, te sí, puedes pinchar, te puedes, no sé, sí. Es que tantas cosas que le pueden pasar. si uno se pone a mirar los controlables versus los no controlables en una carrera, los no controlables son un montón y los controlables terminan siendo todas estas cosas que de cómo yo voy a movilizarme frente a eso que quiero lograr y frente a eso que voy poniéndole en cada pasito de la carrera. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer también justo en ese momento? Es identificar qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Hay mucha gente que cree que puede controlar absolutamente todo en la carrera y pues no, la carrera nos enseña a que hay muchas cosas que no se pueden controlar. Entonces, es de uno ver todo el proceso, es que son muchas semanas, muchas horas, mucho tiempo que uno le pone a todo este proceso asociado a los entrenamientos, pero también a la carrera, que vale la pena también mirarlos en el momento de cómo lo evaluamos. Entonces ahora ya he pasado como a un siguiente nivel de resultó bien, magnífico, me encanta, buenísimo, que aprendí de eso. No resultó como se esperaba o como se quería. Magnífico, perfecto, lo acepto y que aprendí de eso también. Claro, porque es que yo creo que la clave de uno, pues, como lo, o sea, los resultados, digamos, o sea, los resultados son muy importantes, pero más que los resultados, yo creo que está como todas esas cosas que uno hizo y que le quedan de aprendizaje para haber llegado a ese resultado. Ejemplo, yo tuve un buen resultado en un X carrera. Yo lo que hago es, o sea, si tuve tan buen resultado en esa carrera, entonces hago como un feedback y digo, bueno, ese día desayuné tal, hice esto, no hice esto, tal, tal. Entonces, esas son las cosas que me ayudan. Pero, de todas formas, yo también quería preguntarte por el otro lado de la moneda. Porque me acuerdo perfectamente en Cartagena en el año pasado que nos encontramos, que tú me pediste agua, bueno, ahí como que nos encontramos y después yo me enteré que el resultado, digamos, para ti, como en cuanto a lo que yo esperaba que te iba a ir, digamos, pues porque tus capacidades son obviamente gigantes, pero el resultado no fue el esperado. Entonces, claro, las cosas salen bien, pero sabemos que en el deporte muchas veces las cosas salen mal. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia, digamos, de este Cartagena, que digamos que dijeron que fue durísimo, que las condiciones estuvieron durísimas? ¿Qué aprendes tú? Y si te parece, porque yo también creo que esto pasa, que uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Porque en las victorias todo el mundo se está, y eres un duro, bien, pero en las derrotas es donde uno ya ve la cosa bien, bien peluda, ¿no? Mira que yo he venido aprendiendo y esto ha sido muy bonito de cómo lo he ido mirando hacia mi proceso y hacia mí misma. Y es
que depende mucho de uno si uno dice que es derrota y que es fracaso o que es un error. Esa carrera para mí no fue ni un fracaso, ni una derrota, ni un error, ni nada. Me pasó algo biológico que le pudo haber pasado a cualquier persona y a muchas personas les pasó que nos intoxicamos y tuvimos mucho malestar estomacal, que fue bien complejo esa parte. Y pues así fue como respondió el cuerpo en ese momento. Intenté hacer todo lo mejor posible por no renunciar a la carrera, sino de terminarla como fuera y de ponérmela a mí misma también mentalmente dura para movilizar muchos de esos recursos cognitivos que tengo para ver hasta dónde, como de llevarme a romper mis esquemas y muchos pensamientos, ahí los confronté. Pero yo no lo vi como una derrota ni como un fracaso, sino que lo vi como algo tan bonito asociado a, juepucha, lo que uno puede lograr aún a pesar de que el cuerpo no esté tan bien, es inimaginable. Entonces fue más como de llevarme a un punto tal como de nivel mental que me sentí al final tan orgullosa y tan feliz de haber terminado la carrera porque en el momento en el que yo vomitando en la bici, que me bajé a correr y estaba con la energía en cero, yo pensé que no lo iba a poder terminar, pero cuando la terminé dije, wow, esto fue impresionante y fue una carrera que me dejó unos aprendizajes muy bonitos, así como también me los dejó el año anterior que había ganado y que la carrera salió tan bien. Entonces, yo he venido modificando mucho la forma como veo los fracasos o como veo los errores y a mi modo de ver, hay muchas cosas que no son fracasos, solamente que por ponerlos en un estándar de bueno o malo, hay que estar en tal nivel, hay que hacer esto, hay que lograr lo otro, eso termina generando o que uno se frustre o que uno no le vea el lado diferente a las diferentes cosas y a las situaciones en las que uno está. Y en estos días justo yo me preguntaba, ¿qué puede ser un fracaso para mí? Yo creo que el único fracaso que en este momento yo lo percibo es cuando yo quisiera hacerle daño a una persona adrede o cuando yo me quisiera hacer daño adrede. Eso es como mi mayor situación de en qué momento yo puedo fracasar como persona y es, no sé, quererle hacer mucho daño a alguien y hacerle daño a alguien. Eso para mí ya es un nivel de fracaso como persona, pero de resto es como si, si no salen las cosas, pues miremosle a ver de qué forma salieron. Si pasó alguna cosa económica, miremos a ver cómo lo solucionamos. O sea, como que hay muchos aspectos que los llaman fracasos, pero que ya en este momento para mí es empezar a modificarlos y como no sentenciarlos. Uy, claro, no, o sea, eso que acabas de decir es súper importante y ahí podemos ver la persona que eres, porque obviamente uno sabe que, pues claro, los resultados están y yo estoy seguro que no es la primera vez que tienes pues un mal resultado, pero como uno, digamos, va a llegar a ese nivel de conclusión de, uy, bueno, no, un fracaso es fallarme a mí mismo, fallarme a mis ideales, básicamente es lo que yo creo que tú nos acabas de decir. Entonces ahí ya de verdad, hats off para ti por de verdad ese aprendizaje. Y ya digamos para cerrar esta parte me gustaría entrar ya un poco más en materia, digamos, pues tú como psicóloga, yo quisiera que habláramos un poquito de salud mental y de todo lo que tiene que ver pues el deporte, pero también pues mucho más allá del deporte. Y esta mañana estaba leyendo un artículo que decía que bueno, la gente utiliza el deporte para, digamos, como salir de esos problemas, ¿no? Y eso está muy bien porque al fin y al cabo el deporte lo puede ayudar a uno, no sabe, la dopamina, todos esos neurotransmisores Neurotransmisores. que uno como que secreta cuando hace deporte, cuando corre, monta bici, lo que sea. Pero entonces, ¿hasta qué punto está bien hacer deporte como claro, por salud mental, por salud física, todo esto?
Pero hasta qué punto ya uno cruza esa delgada línea entre lo sano y lo que no es sano. O sea, darse palo todos los días, no dormir porque estoy cansado, tengo mucho estrés en el trabajo y además así me voy a entrenar todos los días y madrugo a las 4 y me acuesto a las 11 y todo ese como ese torbellino de cosas que le ocurren a nosotros los deportistas. ¿Tú qué opinas desde el lado, digamos, profesional y desde tu sabiduría? Sí, eso es, y en estos días hicimos un live de que lo nombramos el running no es terapia, porque muchas personas, precisamente como lo que tú dices, abordan los problemas o gestionan los problemas por medio del deporte. Y hay dos vertientes que para mí son muy importantes a la hora de trabajar este aspecto. El primero es que sí, el deporte genera un montón de cosas, no solamente biológicas, sociales, personales, familiares, que si uno las ve desde un lado como una herramienta terapéutica, es muy bueno, pero no es la única estrategia ni la única herramienta para gestionar las situaciones que le puedan a uno pasar en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que única y exclusivamente se refugian en el deporte para movilizar todas sus situaciones en la vida. Pero, lastimosamente, pasan dos cosas dentro del deporte y es que si uno no tiene muy buenas estrategias y si uno tiene una personalidad un poco más adictiva, la posibilidad de que el deporte se termine convirtiendo en algo completamente contrario a lo que inicialmente lo que esto era de una herramienta o de algo que era muy positivo para movilizar mis recursos, eso cambia significativamente. Entonces, lo que tú dices, uno se empieza a estresar mucho más, se frustra. Yo he visto personas que o sea, se bloquean completamente la vida porque no tuvieron un PR en tal carrera y eso fue depresión terrible y eso empieza a movilizar que ya el deporte no es tan saludable, sino que empieza a impactar negativamente en la salud mental de las personas. Entonces ahí es donde hay que prestarle muchísima atención. Pero adicionalmente, no solamente es en esa parte, sino cuando el deporte no está, las personas se bloquean completamente desde la parte emocional. Cuando hay una lesión, que pasó por ejemplo en la pandemia, muchas personas que no tenían recursos para regularse emocionalmente, fue caótico porque no podían hacer deporte o empezaron a hacerlo exageradamente en ese momento. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que el deporte o empezó a bloquearlos o no tenían cómo afrontar las diferentes situaciones de lo que estaba pasando. Entonces, sí es muy importante el deporte cuando uno lo hace saludable, pero cuando empieza también a interferir en las diferentes áreas de vida de las personas, incluso hay personas que empiezan a interferir en lo laboral, en lo afectivo, en lo familiar, en lo social, en lo académico. Cuando el deporte empieza ya a afectar todas estas otras áreas de vida, hay que prestarle atención porque no termina siendo tan saludable. Claro, es que justo me puse ahí a buscar lo que te estaba hablando y es de una revista muy famosa de Estados Unidos que dice, el triatlón puede cambiar tu vida, pero no va a arreglarla. Sí. Y yo creo que eso pasa en general, o sea, o sea, todas las cosas que tú cojas como hobby, sea deporte, pintura, música, van a ayudarte a mejorar tu vida, pero no van a, o sea, los problemas no van a desaparecer, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo sí quiero que hablemos, pues como dice uno a calzón quitado, de la salud mental, porque una de las preguntas que yo más recibí cuando hice mi cajita de preguntas fue, bueno, ¿y yo en qué momento sé que necesito ayuda? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta yo que necesito ir al psicólogo, que necesito apoyo, que no me estoy sintiendo bien? ¿En qué momento uno dice como, ya, necesito ayuda? Sí, hay, a
habrían dos momentos en los que uno puede, digamos que elegir o decidir ir a un psicólogo. Uno, porque uno se quiere potenciar como persona, o sea, no tiene que tener ningún problema, ni estar loco, ni estarle pasando nada, para uno potenciarse con muchas de las habilidades que uno ya tiene o incluso incluyendo nuevas habilidades que le permitan a uno como modificar o estructurar o llevarse un poco más a muchas de las áreas que para uno son importantes en la vida. Incluso, por ejemplo, en el deporte. Con el deporte, cuando empezamos a trabajar estrategias mentales para carreras, para cómo abordar las cosas, no tiene que estar pasando absolutamente nada loco ni extraño en uno para uno poderlas incluir, para poderse llevar a más, llevar a más, llevar a más, como romper muchos más límites que en muchas ocasiones el cerebro, aún así uno no sea consciente, termina pasando. Entonces, si uno se quiere potenciar, no tiene que pasar nada para uno ir al psicólogo, la primera. Y la segunda es que uno en realidad ya esté percibiendo algún malestar, que esté sintiendo que algo le está generando frustración, que lo está haciendo como que está o embotado con algo en particular o limitado con algo en particular o que algo lo esté molestando emocionalmente, ahí uno también puede ir al psicólogo. Entonces, no tiene que, en realidad no tiene que estar pasando nada muy grave en la vida para uno poder incluir herramientas en la vida para lo que uno necesita o lo que uno desea lograr. Pues Claro, puede porque ser es que cualquiera de los dos. o sea, yo creo pues como una persona, o sea, yo digo de mi experiencia como una persona que fue al psicólogo a los 25 años, digamos que ya me parece muy tarde, cuando tuve una situación en la que me tocó por un tema, digamos que ya mi cabeza explotó, Sí, pero yo pensando, pues, o sea, pude haber evitado esa explosión tan violenta de una forma más, como más controlada, ¿no? O sea, al fin y al sí. cabo, uno de explotar no está mal, pero pues la forma en la que eso pasó, pues es un poco grave. Entonces eso también lleva a otra de las preguntas que me hicieron mucho y es, ¿cómo uno puede, o sea, siguiendo, o sea, listo, uno percibe las cosas que tiene mal, dar el paso de pedir ayuda? Uno, o sea, ¿cuál es o sea, yo acudí a mis papás porque son las personas que están siempre al lado mío y que yo tengo plena confianza. Sí. Pero pues digamos, si una persona, como a quién acude? O sea, te escribo, te llamo, llamo a mi amigo, llamo a mi vecino, no sé. ¿Cómo dar el paso? Yo creo que hay tres formas en las o cuatro formas con las que uno puede hacerlo. Primero es hablarle a alguna persona que sea muy cercana a uno, con el que uno se sienta en confianza de contarle, mire, me está pasando esto y esto y esto y esto. Usted sabe si hay alguna persona a la cual profesional yo pueda recurrir o que ayúdeme a ver qué puedo hacer. O sea, es como de no quedarse callados porque en muchas ocasiones con las herramientas que tenemos seguramente ya lo intentamos, pero no funcionó. Y está bien que a uno no le funcione todo lo que uno tiene en la vida. O sea, para eso están las diferentes cosas, para mirar de qué forma se mueven las cosas del rompecabezas, las fichas del rompecabezas para seguir evolucionando o seguir mejorando. Entonces, esa es una. La otra es que si uno ya está muy desesperado, hay dos aspectos, o llamar a muchas líneas de atención que existen en diferentes ciudades que lo escuchan a uno si uno está en una crisis muy grande, o asistir a algún sitio de urgencias de algún hospital. En la gran mayoría de los hospitales no tiene que ser psiquiátrico, si hay un psiquiátrico cerca, pues a mí no me gusta que el nombre psiquiátrico de alguna institución de Sí, salud suena mental. feo. Eh, em, pero si uno quiere, pues puede asistir allá, que hay personas que están encargadas en manejar las crisis emocionales. Pero en cualquier hospital hay psicología o desde la medicina pueden ayudarlo a uno a remitirlo. Y si no, en últimas, pues uno busca por Google, hay
mucha información con respecto a contacto de psicólogos que lo puedan uno contactar, llamar o inscribirles, o en últimas, por ejemplo, si tienen el Instagram, que ahorita las redes sociales ayudan mucho para eso, pues uno le escribe a alguna persona, por ejemplo a mí, gran parte de las personas que yo acompaño hemos empezado hablando desde Instagram o desde alguna persona que nos ha recomendado y nos ha hecho el contacto, como el puente, y empezamos hablando por ahí. Entonces creo que ahorita hay muchas formas de cómo empezar a hacer algún acompañamiento. Sí, es que lo que estaba leyendo yo era un estudio del Ministerio de Salud que decía que el 66% de las personas en Colombia habían afirmado haber tenido algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y eso me pareció demasiado, o sea, 66% es demasiado, ¿no? O sea, Y eso que creo que está un poquito desactualizado, creo que es más alto, porque en realidad es un porcentaje muy alto y desde el 2020 se ha disparado, exagerado todo lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces son cosas de ya quitarle el tabú en realidad, o sea, es como de ya, pues no le pongan más pereque a las vainas asociadas a salud mental y más bien si uno ve que tiene la posibilidad de trabajarlo, háganlo. Pues, y es lo que tú decías, esa calzón quitado, o sea, ¿qué necesidad hay de seguir poniéndole unas gafas a las cosas con como en realidad están siendo? Y estamos mal en salud mental, estamos muy mal. sí, de verdad, muy mal. De hecho, me acuerdo que en mis interminables sesiones de simulador, no sé si alguna vez te has visto De Sopranos, una serie gringa que es, la historia básicamente es un mafioso de Estados Unidos, tiene una crisis y de una lo mandan al psicólogo. Entonces imagínate tú que es un mafioso, el típico mafioso, pues italoamericano, lo sientan en la silla del psicólogo y él empieza a decir, pero es que yo estoy bien, ¿por qué me mandan acá? Los exámenes no salieron nada. Y la psicóloga le dice como, no, espérate, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar. Y el tipo dice como, no, es que porque las cosas ahora son así, si el verdadero americano es la persona que se traga todo entero y está siempre sonriente. Ahí ya yo empecé a hacer como la conjetura de, claro, sobre todo yo lo digo desde el lado, digamos, masculino, como, no, yo estoy bien, punto, o sea, no pasa nada, eso mañana se me quita, yo duermo y ya se me quita. Y uno empieza así, mañana se me quita, mañana se me quita, mañana se me quita, y resulta que nunca se le quita y tiene un problema gigante. Sí, o empieza a escalar a unos niveles en los que ya después, incluso desde la parte física, se empiezan a evidenciar. Entonces ahí es cuando a mí me gusta mucho leer de algo que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, que tiene todo Oh, que ver con la parte psicológica, la parte neurológica, la parte endocrina, o sea, como todo el cerebro y la parte nerviosa termina interfiriendo en los sistemas del cuerpo. Y es impresionante cómo todo está tan conectado. Incluso como los pensamientos que uno puede decir son estúpidos, que uno todo, pues son pendejadas, pero esas pendejadas activan el sistema nervioso central y nosotros tenemos respuestas biológicas de cómo funcionamos después, incluso a nivel muscular, a nivel endocrino, a nivel digestivo, a todos los niveles terminan respondiendo frente a un pensamiento. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de cómo todo eso asociado a mitos o asociado a muchos deberías terminan impactando incluso en la salud. el típico somatizar, ¿no? O sea, Algo que así. tienes un problema y te empieza a doler el estómago o estás muy estresado y no puedes dolor de cabeza. Todo ese tipo de cosas son de la cabeza porque pues al final el cerebro maneja todo el resto del cuerpo, ¿no? Sí, aunque no hay que, o sea, no hay que olvidar que hay parte física que pues definitivamente, o sea, Claro. no es de ir a los extremos ni nada, porque sabemos que hay enfermedades físicas que evidentemente vienen genéticas o son del ambiente, son del contexto, porque en realidad somos seres humanos y nos puede pasar
lo que sea. Yo con muchos de mis pacientes que yo atendía, muchos pacientes en hospitales, eh, muchos me preguntaban, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo les decía, es que mira, somos seres humanos y desde que nos engendran nos puede pasar algo. O sea, desde que nos engendran, desde que nacemos nos puede pasar algo. Entonces, desde ahí ya tenemos la vulnerabilidad de en cualquier momento nos puede pasar algo. Y físicamente no se puede desconocer que hay muchas cosas que pueden suceder. Pero en qué punto también nosotros no lo volvemos todo mental o todo físico, sino es entender que es un aporte de absolutamente todo, ahí es donde está nuestra responsabilidad. Claro, sí, o sea, no podemos, como lo mencionamos ahorita, no podemos tener todo bajo control, ni todo puede estar relacionado con algo, ni todo está relacionado con todo. Entonces, ahí uno tiene que, digamos, como tener la diferencia. Yo también quería preguntarte algo que me preguntaron mucho y que me parece, pues, muy importante porque, pues, no, yo no sé qué tanto es, pero en qué momento uno decide, o sea, ustedes sabrán, pero en qué momento, digamos, uno puede entrenar la mente, no solamente, o sea, pues claro, uno tiene unas sesiones, digamos, semanales o dependiendo pues de la frecuencia, pero yo en mi día a día, ¿cómo puedo entrenar mi mente para llegar a tener los buenos objetivos en el triatlón, en mi maratón, hasta en mi oficina, en mi trabajo, en mi casa? ¿Cómo yo puedo entrenar la mente y cómo puedo yo, sí, como enseñarle a mi mente cómo funcionar o codificarla para que las cosas, pues, no se me salgan de control, ¿no? Pues lo primero que uno tiene que hacer en el momento de entrenar la mente es ser consciente de qué tanto impacto tiene la mente en la vida de uno. O sea, esa es tan la base. En el momento en el que uno se abre a entender que la mente en realidad tiene mucha responsabilidad de la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día a día, sino casi el 90%, porque el resto, hay unas cosas que son muy naturales y basales, impacta mucho en ese momento, como que uno le abre los ojos a decir, pucha, esto es de verdad cierto. De ahí uno empieza a identificar diferentes factores y es, ok, ¿cuáles son mis áreas de ajuste? Mi trabajo, mi parte familiar, mi parte personal, mi parte académica, mi parte deportiva. De ahí uno puede empezar a identificar cuáles son esas estrategias que uno normalmente utiliza para resolver las situaciones cotidianas o diferentes situaciones que le permiten a uno, eh, pues digamos que vivir. Entonces son uno empezar a identificar cuáles son, nosotros lo llamamos estrategias de afrontamiento, de cómo nosotros normalmente afrontamos las situaciones y gestionamos lo que pasa. Y de ahí, de a poquitos, uno va identificando qué estrategia nueva puede irle generando a uno mayor bienestar o ir trabajándolo hacia conseguir los diferentes objetivos que uno tiene en la vida. Entonces, hay cosas que probablemente uno ya hace en la vida y le funcionan a uno perfecto, que no tiene uno que estarlo modificando absolutamente todo para uno seguir funcionando en la vida. Y si a mí me sirve, por ejemplo, la forma como yo me comunico con mi familia, magnífico, perfecto. Pero de qué forma, si yo me quiero potenciar un poquito más porque siento que hay algo que me está generando malestar, porque no estoy siendo tan asertiva o porque la comunicación no está tan bien, perfecto, es empezar a identificar con qué estrategias mi cuerpo y yo como persona funciona mejor frente a la situación que necesito ir modificando. Eso es, digamos, como a la luz de la vida en general para uno empezar a entender que son estrategias que uno puede ir incluyendo para trabajar y para funcionar. Obviamente van a haber muchos aspectos asociados a, digamos que a la base como nosotros somos, las creencias, los pensamientos que tenemos, la personalidad, la forma como nos hemos venido relacionando en la vida que pueden impactar o que son factores que son muy transversales y ahí es cuando la psicología clínica empieza a trabajar mucho para uno ayudarle a las personas a movilizar lo que ya son, lo que ya tienen frente a eso que quieren lograr. Entonces eso es súper importante. Y desde el deporte, digamos lo más metido como en el deporte, uno lo que puede empezar a hacer
es empezar a generar ciertas o identificar ciertos temas que pueden ser muy relevantes para la persona de acuerdo al deporte en el que se encuentre, porque no va a ser lo mismo las estrategias que se le va a dar a una persona que es tenista a una persona que es triatlón. No es lo mismo incluso a un nadador que nada única y exclusivamente 50, 100, 200 libre a un nadador de aguas abiertas. Incluso dentro del mismo triatlón, no es lo mismo alguien que hace sprint y hacen olímpicos o super sprint a una persona que se dedica a hacer o que le gusta más hacer carreras de 73 o de full. Entonces es muy, digamos que uno va mucho a la minucia de desde dónde nos estamos parando, con qué contamos con la persona y cuál es las mejores herramientas que le puedan funcionar para que esa persona trabaje, incluya y pruebe cada una de las estrategias. Entonces termina siendo como de ponerle un hilito muy conductor ahí a cómo lo movilizamos para que perciba que está incluyendo estrategias y que le permite en carrera y en entrenamiento fortalecer la mente. Sí, Sí, o sí, sea, ¿te como explico bien? yo lo veo, o sea, yo lo veo desde el lado como de no hacer todo como para hacerlo, sino meterle un poco más de sentido, ¿no? Como, ¿por qué hago yo ciertas cosas o si reacciono de ciertas formas? ¿Por qué lo hago? Si esa reacción está bien, si no está bien, ¿cómo puedo cambiar esa reacción para no chocar con otras personas o para no chocar conmigo mismo? Sí, Creo que lo percibo de esa forma. sí. Y es mucho de ensayo y error. Es mucho de ensayo y error, porque no todos nos funciona lo mismo. Entonces, ese es el gran dilema o la gran situación entre generalizar todas las estrategias o de que nos creamos al 100%, por ejemplo, en redes sociales, lo que nos diga tal persona y así es como se supone que tiene que ser. Ahí es cuando nos frustramos un montón porque nos damos cuenta que probablemente a mí no me funciona, a lo que le funciona a X, a mí probablemente no me funciona, entonces tengo que también tener apertura de entender que si a mí no me funciona está bien, busco que sí me funciona para movilizarme hacia un objetivo que yo tengo, pero no es como si no le funcionó a este, como si le funciona a este y no, a mí no, entonces es terrible. No, es mirar de qué forma puede funcionarle para uno llevarse a lo que es verdaderamente importante para uno, que es buscar un objetivo o fortalecer la mente. Eso es, me hiciste acordar, eso es como las dietas, ¿no? Finalmente, o sea, las dietas ahora que hay tanta gama que los hacen keto, que los que comen esto, que los que no comen, es lo mismo, o sea, no todos entramos en el mismo frasco, ¿no? Entonces, Exacto. dependiendo de eso, ya creo que uno se va moldeando. Y esta charla, de verdad, me entró aquí al corazón porque uno hace tantas cosas a veces, uno como por, por andar en la vida, como en la rutina y en todo lo que hace, como que uno deja pasar ciertas cosas y ya cuando ya las cosas se ponen muy difíciles o uno le ocurre algo o un evento, es como, uy, ¿qué pasó acá? Y ahí ya es un poquito tarde, ¿no? Para frenar en seco ya la cosa se puso difícil. Por eso, por eso, por eso hay que hacer dos cosas Dime. en la vida en este momento que hay tanta información. Uno, filtrar muy bien la información, no creerle a todo el mundo. Cuando uno le llegue algo de información, filtrenla varias veces porque a veces no es tan cierto lo que uno termina viendo afuera. Y segundo, probarlo en uno mismo y tener conciencia en el proceso de uno mismo para entender si eso me funciona a mí y me potencia a mí como persona, perfecto, lo mantengo y lo trabajo muchísimo más. Si no me funciona, estén tranquilos que no funciona en uno. Si le funciona al otro, magnífico, qué bueno que te funcionó. Pero si a mí no me funciona, busco una nueva estrategia para seguirme movilizando por lo que es importante para mí. Claro, sí, es que hoy en día lo que es la información y todo como esa cantidad de información que hay en redes, como que ya uno al final lo cree todo, no cree nada y termina como Sí. en un sancocho que uno no sabe ni qué hacer.
Olguita, mi última pregunta era, danos unos tips, dos tips de cómo tener una buena salud mental. O sea, ¿qué hay que hacer? A ver, para que anotemos. A ver, a mí uno que me gusta muchísimo es aprender a balancear las cosas, aprender a entender que si uno logra un balance en la vida lo tiene todo. ¿Y eso a qué me refiero? A modifiquen, moldeen, trabajen no solamente por aspectos externos, sino también mentales para uno poder tratar de tener la mayor tranquilidad posible con las áreas de ajuste. ¿Y a qué me refiero yo? Y es que, por ejemplo, lo voy a poner en el deporte. Hay muchos momentos en los que empezamos a pensar en una carrera e incluso nos inscribimos en la carrera y entrenamos duro por esa carrera, hacemos muchas cosas por esa carrera, vamos a la carrera y la terminamos. Es como un proceso que nosotros tenemos. A veces nos cuesta mucho entender que hay momentos de momentos. Hay momentos en los que son para entrenar a tope de alimentación muy específica en uno mismo, de enfocarse en eso, pero también van a haber momentos de descansar, o sea, es de entrenar duro y descansar duro, de meterle todo el foco y descansar la mente también. O sea, es como de, para mí el equilibrio es mucho de enfocarme en qué es en lo que estoy y qué es lo verdaderamente importante para mí en cada uno de los momentos como etapas en las que yo me encuentro. Entonces, identifiquen sus etapas, identifiquen en qué momento se encuentran. En el ajuste de sus áreas de vida, sepan que si yo estoy en este momento en esto porque es importante para mí, movilicen sus áreas de vida en las cuales les permita llevarse hacia esa meta, que yo creo que eso es súper fundamental. Esa es una. Y la otra es vivan el proceso de cada uno. Eso para mí es súper fundamental. Estamos tan metidos en mirar lo de afuera, en qué hizo, en qué no hizo, en el resultado, en que solamente me estresa si voy a tomar la foto o no para que salga en el Instagram y cuánta gente me va a decir que soy un putas o lo que quiera que sea, que en realidad le perdemos tanta coherencia y tanta conciencia, tanto que tenemos dentro del proceso de nosotros mismos que nos termina frustrando pendejadas en realidad, sabiendo que ya de por sí hemos tenido un proceso en el que sí hemos sido responsables por nosotros mismos, ya con el hecho de que estemos parados para salir a la carrera ha sido todo un logro. Entonces es como de volver a mirarnos a nosotros mismos, trabajar por nosotros mismos, movilizar nuestro proceso, ser coherente con nosotros mismos y entender que la gran responsabilidad es de nosotros mismos. Mm, qué gran aporte. O sea, sería creer en nuestro proceso y además entender los momentos, ¿cierto? Esas son las dos claves como fundamentales. Sí, o sea, no lo podías haber dicho mejor, que si uno tiene que estar o dándose palo, pues se da palo, pero así como se da palo, tiene que descansar y diferenciar los momentos y entender que esto no es lineal. O sea, uno siempre cree que es así y que todo va bien, pero pues siempre hay subidas y bajadas, ¿no? Sí, y eso es lo que tú dices, es cuando uno le enseña al cerebro de que es momentos de que voy a estar tanto tiempo enfocado en tal cosa, de que voy a estar como metida en esto en particular por cierta cantidad de tiempo, le ayuda al cerebro a no desgastarse tanto, a entender y a sentir que en algún momento esto termina y eso genera que seamos mucho más persistentes y mucho más consistentes. Las personas que no lo hacen, el cerebro entra en tanto caos que en muchas ocasiones se desgastan tanto porque creen que como esto no va a terminar nunca, va a haber, pues se termina generando como
¿cómo se dice eso? Como si no hubiera un fin. Entonces es como de, esto es tan grande, tan catastrófico, que los recursos no los terminamos como gestionando muy bien. Y ahí hay que prestarle mucha, mucha atención porque si queremos ser deportistas o personas que a la larga que queremos mantener este estilo de vida, pues hay que saber movilizar nuestros procesos y nuestros momentos. Uy, no, Olguita, esta charla estuvo demasiado buena. Primero quiero agradecerte mucho por compartir tus conocimientos con nosotros. No a ti. En verdad, me voy muy, muy, muy lleno del corazón. Y para finalizar, me gustaría hacerte un par de preguntas así rápidas, como para que te conozcamos un poco más. De una. Bueno, como nadadora, ¿qué tamaño de piscina prefieres? ¿25 o 50? Ay, la que sea, 25 me encanta. Ah, más rápida, claro. Eh, Dinos, tú qué, o sea, ¿cuál es tu guilty pleasure? O sea, ¿qué tienes ahí que tú siempre comes, que dices que sabes que eso está mal y te lo comes igual y lo disfrutas y lo mantienes? El helado. Amo El los helado helados. somos dos. Me encanta. ¿Prefieres el clima frío o el clima caliente? Uy. Antes diría que el clima frío, me ajustó mucho el clima frío, pero he venido trabajando mucho en tolerar el clima caliente, entonces ahorita estoy ahí más o menos. Estás en la mitad, estás ahí en la mitad. Em, bueno, ahorita tú entrenas sola, obviamente, pero ¿prefieres entrenar sola o acompañada? Si es natación, acompañada, aunque sola lo he venido aprendiendo mucho, pero pues toda la vida entrené acompañada, entonces me gusta mucho la sensación de equipo. Si es en bici sola, solo con Marco, me gusta, única y exclusivamente con mi esposo. Y si es corriendo me da igual, pero es chévere a veces correr con alguien, aunque sola me gusta también mucho. Ok, bueno, bueno. Olguita, te pueden encontrar en redes sociales, ¿no? Sí, Olga Vargas R, ese es mi Instagram. Ese es tu Instagram. Bueno, Olguita, quiero agradecerte mucho por aceptar esto, por hablarnos así de una cosa que nadie habla y de verdad reforzar a la gente para que si necesitan ayuda, la busquen. Ya hablamos de eso. Es muy importante que le pongan atención a su salud mental. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos estar en contacto. Súper, muchas gracias por invitarme y gracias a ustedes por haber escuchado o vernos o no habernos visto. Espero la próxima semana este episodio y les vamos hablando de cuál es nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Olguita, y un saludo para todos. Chao.